las medidas, no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado. Fiscal especial contra redes de corrupción UFERCO, Luis Javier Santos, desvirtúa las acusaciones de persecución política en contra del exalcalde capitalino Nasri Tito Asfura. Deberían de transmitir a la población que esto no es una persecución política, esto es una persecución penal, porque es una investigación que viene desde hace años. 22 millones pusimos en fianzas todos y nadie está saliendo a la carrera y huyendo. Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. Tengo que velar primero por cada hondureño, por cada hondureño. Han entregado la soberanía de la política exterior hondureña a cambio de un mandato de legitimidad internacional. Prefieren ver la tragedia humana de un pueblo vecino con indiferencia calculada antes que arriesgar el favor político de la Casa Blanca. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. El presidente hondureño Nasri Tito Asfura descartó enviar ayuda a Venezuela tras los catastróficos terremotos, pidiendo a Dios perdón por no sonar egoísta. Su justificación fue que tiene que ocuparse de cada hondureño, dejando claro que la solidaridad internacional mejor para otro día. Declaraciones oficiales del presidente de Honduras, Nasri Tito Asfura Sablá, emitidas a mediados de 2026 tras los devastadores terremotos en Venezuela. Que Dios me perdone, no quiero verme egoísta, pero tengo que velar primero por cada hondureño. Yo estoy seguro que a Venezuela le va a llegar mucha ayuda de otros países. No hay un país tan pobre que no pueda dar, ni un país tan rico que no pueda necesitar. Entonces, independientemente de lo que cada uno crea, nunca va a ser malo dar. Y no se da cuando uno es rico. No da el que puede, da el que quiere. El Salvador puede, porque Honduras no. Que Dios me perdone, no quiero verme egoísta. Tengo que velar primero por cada hondureño, por cada hondureño. Qué tierno suena, ¿verdad? Qué profundamente piadoso se nos presenta el presidente hondureño ante las cámaras del continente. Que Dios me perdone, dice mientras juntas las manos en un gesto de cálcula contradicción. ¡Qué despliegue tan fascinante de falsa modestia y de supuesta prudencia fiscal! Nos quieren vender la narrativa de un gobernante abnegado, de un patriota realista que con el corazón roto decide guardar cada centavo del erario público para sanar las heridas de su propio pueblo. Nos quieren hacer creer que la inacción de Tegucigalpa ante la tragedia humanitaria de un país hermano es un acto de estricta soberanía económica. Pero un momento. Mirad muy bien en el escenario, porque cuando uno rasca la pintura de la piedad oficial, lo que queda al descubierto no es patriotismo, es un crudo, cínico y desesperado ejercicio de la política y la autodefensa criminal. Calles en mal estado, escuelas deterioradas, hospitales en crisis, falsa austeridad. Hoy venimos a demoler el relato de la falsa escasez, porque la pregunta aquí que todo ciudadano con dos dedos de frente en América Latina se está haciendo en este preciso instante no es si Honduras tiene o no dinero para enviar un contingente de rescate. La pregunta real es otra. ¿Por qué El Salvador, un país territorialmente más pequeño, con menos recursos naturales y con desafíos económicos históricos colosales, sí tiene la capacidad logística, el peso político y la solvencia moral para proyectar liderazgo internacional en medio de una crisis, mientras que Honduras, un gigante geográfico centroamericano, con valles fértiles, costas en ambos océanos y mayores recursos, se arrastra en irrelevancia y se esconde detrás de una falsa oración religiosa? La respuesta corta no la va a encontrar usted en los manuales de economía, amigo mío.
La respuesta real está metida en las gavetas de los tribunales de justicia y en los pactos oscuros firmados bajo la mesa con las potencias extranjeras y en un desvío multimillonario de fondos públicos que salpica directamente a la silla presidencial. Honduras no sufre de escasez de recursos. Honduras sufre de una asfixia moral programada por un gobierno miserable que prefiere financiar la impunidad de su cúpula antes que la dignidad de sus ciudadanos y la solidaridad con sus semejantes. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Honduras, antecedentes del contexto geopolítico. Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. Mire, la mitad que da por el comandante. La otra mitad la compartimos nosotros. A finales del año 2024, la difusión de un material audiovisual que vinculaba a Carlos Zelaya, cuñado de la entonces presidenta Xiomara Castro, con redes del narcotráfico internacional, detonó la rescisión unilateral del tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos. Esta decisión sumió a la administración de izquierda en un aislamiento diplomático severo de cara a las elecciones de finales de 2025. He aquí el pecado de origen. Aquí es donde el relato oficial empieza a desmoronarse por completo. Para entender por qué el presidente Asfura dice que tiene que enfocarse en Honduras y rechaza ayudar a Venezuela, primero tenemos que entender de quién es rehén este gobierno. La administración anterior, la de Xiomara Castro, había convertido a Honduras en una pieza del tablero de ajedrez de la revolución bolivariana de Nicolás Maduro. Una alianza ideológica que no buscaba el bienestar del pueblo, sino el cobijo mutuo de discursos populistas. Pero cuando el escándalo del narcotráfico atrapó a la familia presidencial de los Zelaya en el año 2024, el régimen decidió romper con Washington y blindarse eliminando la extradición. ¿Y qué pasó después? Llegaron las elecciones más cuestionadas de la historia reciente de Honduras. Nasri Asfura, el candidato de la derecha tradicional, se alza con la victoria por un mísero e insignificante 0,74% de los votos. Un resultado manchado por denuncias de manipulación de actas, exclusión de sufragios de la diáspora y un tufo a fraude que apagó cualquier rastro de legitimidad interna. Cuando un gobernante carece del respaldo real de las urnas de su propio pueblo, ¿dónde va a buscar la legitimidad que le falta? Exacto, en el extranjero. Directrices actuales de la Cancillería de Honduras bajo el gobierno de Nasri Asfura. Alineamiento irrestricto con la política exterior de la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump. Integración de las fuerzas de seguridad del Estado en el programa regional Escudo de las Américas. Cualquier tipo de asistencia técnica, diplomática o de recursos oficiales hacia la República de Venezuela colisiona directamente con las sanciones y la política de asfixia económica dictada por Washington hacia Caracas. Ahí está. Esa es la primera factura que está pagando el presidente Asfura. Control del marco, señores. Cuando el gobierno les diga que no envía rescatistas a Venezuela por respeto y amor a los recursos de los hondureños, ustedes tienen el derecho y el deber moral de responder: mentira. No lo hacen porque tienen miedo de que una foto de un rescatista hondureño en Caracas enfurezca a sus jefes en Washington. El gobierno de Asfura necesita desesperadamente el reconocimiento y el flujo de financiamiento de los Estados Unidos para sostener un mandato nacido de la debilidad electoral. Han entregado la soberanía de la política exterior hondureña a cambio de un mandato de legitimidad internacional. Prefieren ver la tragedia humana de un pueblo vecino con indiferencia calculada antes que arriesgar el favor político de la Casa Blanca. Eso no es prudencia de Estado, eso se llama subordinación doctrinal y cobardía política.
Es la aplicación más pura y dura de la política real. Los principios humanos se tiran a la basura si ponen en riesgo la supervivencia de la cúpula que ostenta el poder. Detalles del requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO. El documento imputa de manera directa al actual presidente Nasri Asfura Zablah por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos y uso de documentos públicos falsos. El monto total del desvío sistemático de fondos durante su gestión como alcalde del Distrito Central asciende a 28.559.062 lempiras con 20 centavos. Pero un momento, mirad muy bien en este dato que la maquinaria de propaganda oficial del Partido Nacional pretende esconder debajo de la alfombra del olvido. El presidente que hoy nos pide que Dios lo perdone por no poder ayudar a los necesitados es el mismo hombre que, según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, diseñó una red perfecta para saquear las cuentas del municipio más pobre y endeudado de la capital. No estamos hablando de suposiciones de pasillo periodístico, estamos hablando de un esquema delictivo, documentado con precisión. ¿Cómo funcionaba la trampa? Muy sencillo. Se emitían soluciones de reembolso de gastos ficticios y asignaciones de fondos rotatorios especiales que eran aprobados directamente por la alcaldía. El banco administrador del fideicomiso municipal emitía los cheques de caja a nombre de empleados de absoluta confianza del alcalde, quienes inmediatamente los depositaban en cuentas particulares. ¿Y a dónde iba a parar ese dinero sagrado de los impuestos de los ciudadanos de Tegucigalpa? El titular de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción, UFERCO, Luis Javier Santos, desvirtúa las acusaciones de persecución política en contra del exalcalde capitalino Nasri Tito Asfura. Deberían de transmitir a la población que esto no es una persecución política, esto es una persecución penal, porque es una investigación que viene de hace años. El desglose de la auditoría forense de la UFERCO revela el desvío de 1.184.214 lempiras para el pago directo de tarjetas de crédito internacionales de las hijas del mandatario, Monique, Alexandra y Stephanie Asfura del Cid. Asimismo, un total de 21.485.552 lempiras fueron transferidos de manera irregular a las cuentas bancarias de las constructoras Codesa, Cosemsa, Invasa y Cesa, sociedades mercantiles donde el actual presidente de la República figura como socio fundador y accionista mayoritario. Llevemos esta excusa cínica del gobierno hasta su más absoluto y ridículo absurdo. El presidente nos dice que cada lempira cuenta, que la crisis obliga a la austeridad y que no se puede gastar en misiones humanitarias extranjeras porque hay que cuidar el dinero de los hondureños. Pero la terca realidad nos demuestra que cuando se trataba de pagar los viajes personales, los lujos, los santuarios y los saldos de las tarjetas de crédito de sus hijas, ahí el dinero público no escaseaba. Ahí no había discurso de contención del gasto. Cuando se trataba de inflar las cuentas bancarias de sus propias empresas constructoras a través de un conflicto de interés del tamaño del Estadio Nacional, ahí la eficiencia financiera era inmediata. ¡Qué insulto a la inteligencia del pueblo hondureño! Usan el nombre de Dios para camuflajear la miseria moral de una administración que está estructuralmente diseñada para el autobeneficio y el saqueo. ¿Quién gana aquí? Gana la familia presidencial y las empresas del círculo íntimo del poder. ¿Quién pierde? Pierde el ciudadano honrado que paga sus impuestos esperando ver obras que hoy tienen que escuchar que su país no puede ser solidario porque está quebrado. Pero la historia de la infamia no termina aquí, porque para sostener este nivel de corrupción, en el año 2026 han tenido que romper por completo el andamiaje institucional del Estado. 22 millones pusimos en fianzas todos para que se sintiera el Ministerio Público tranquilo, que no hay nada atrás ni nadie está saliendo a la carrera y huyendo. Estado procesal de la causa penal contra Nasri Asfura.
En diciembre de 2024, la defensa técnica del mandatario logró la revocación de las medidas cautelares de arraigo migratorio y la fianza de 15 millones de lempiras. Las medidas: no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado a firmar, que es una vez al mes. Tras el traslado del expediente a la Corte Suprema de Justicia, bajo la figura de juez natural, asignada al magistrado Milton Jiménez Puerto, el proceso penal ha entrado en una parálisis fáctica, omitiendo fijar la fecha para la audiencia inicial obligatoria, lo que permite al imputado ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo bajo inmunidad procesal de facto. Sin embargo, amigos míos, aquí viene el verdadero as bajo la manga, que este gobierno miserable preparó antes de tomar posesión en enero del 2026. La parálisis de la justicia en Honduras no es un accidente de la burocracia, es una obra de ingeniería política diseñada para la impunidad. El presidente de la República camina por los pasillos de la casa presidencial con total tranquilidad de saber que el juez, que tiene su expediente judicial en las manos, es un aliado judicial del sistema. No hay audiencias, no hay debates y no hay avances. El juicio penal está congelado en el tiempo mientras el pueblo hondureño sufre las consecuencias de una política fiscal destructiva. ¿Y qué pasa cuando los fiscales independientes intentan hacer su trabajo? ¿Qué pasa cuando la decencia intenta asomar la cabeza en medio del fango? El poder reacciona con una violencia institucional sin precedentes. Dentro de pronto, ustedes van a ver la salud más cerca de usted. Reformas y acciones legislativas de la nueva administración en sus primeros 100 días de gestión. Supresión definitiva de la Secretaría de Transparencia y transferencia de sus competencias de fiscalización a la Procuraduría General de la República, institución dirigida por el exabogado defensor penal de Nasri Asfura. Asimismo, activación de juicios políticos express en el Congreso Nacional para alterar la composición del Ministerio Público y neutralizar las facultades investigativas del fiscal general Joel Antonio Zelaya Álvarez. Es verdaderamente una genialidad del crimen institucional que hay que reconocerles, el talento para la demolición y el robo. Disuelven la Secretaría de Transparencia, porque claro, ¿para qué quieren un gobierno transparente, una oficina que vigile las cuentas públicas? Eso es un gasto innecesario según ellos. Y en un acto de magia jurídica que dejaría sin palabras a los mejores tratadistas del derecho internacional, le entrega el control de la fiscalización del Estado a la Procuraduría General de la República. ¿Y quién es el procurador? Nada más y nada menos que el mismísimo abogado que defendía a Nasri Asfura en las causas penales por corrupción municipal. Es decir, el presidente de la República ha colocado a su propio defensor legal como el encargado de vigilar si su gobierno comete actos de corrupción. Tiene usted el derecho inalienable de estar equivocado, señor presidente. Y veo que su administración ejerce ese derecho con carrozas verdaderamente admirables. El lobo cuidando el gallinero del zorro, administrando el presupuesto de las gallinas. Este es el tamaño de la mentira que sostiene el relato oficial en Honduras. Un pacto absoluto de impunidad legislativa y judicial donde los diputados del oficialismo reciben bonos y subvenciones directas desde la casa presidencial para mantener el silencio y apretar el botón del juicio político contra cualquier fiscal que se atreva a cumplir con su deber constitucional. Indicadores socioeconómicos de Honduras correspondientes al primer semestre del año 2026. El presupuesto general de la República asciende a 444.200 millones de lempiras, del cual el 25% está destinado exclusivamente al servicio de la deuda pública externa. La eliminación de los subsidios estatales a los combustibles fósiles y la energía eléctrica ha elevado el precio del galón de diésel a un promedio de $5.40. Los informes sobre el estado de país constatan que el 20% de los hogares hondureños sufre de inseguridad alimentaria crítica, habiéndose cancelado el programa de alimentación escolar que beneficiaba a 1.200.000 estudiantes. Y aquí es la frialdad de los números que acabamos de ver, que se convierten en el llanto de una madre en el interior de Honduras. Mirar en la monstruosa contradicción moral que sostiene este sistema miserable.
El gobierno dice que se enfoca en las necesidades de los hondureños, pero sus primeras medidas económicas de este año 2026 han sido quitarle el subsidio a la luz eléctrica y al combustible a las familias más pobres del país. Y hoy un campesino hondureño tiene que pagar el diésel a $5.40 para poder mover su pequeña cosecha, mientras el gobierno central gasta millones en publicidad para decir que estamos avanzando. Han tenido la sangre fría de cancelar el programa de merienda escolar. Le quitaron el plato de comida diario a 1.200.000 niños en las escuelas públicas de las aldeas más olvidadas de Honduras. Niños que en muchos casos este plato de arroz y frijoles era la única comida sólida que recibían en todo el día. Y no olvidemos de la computadora de Bukele. Datos de la gestión municipal del Distrito Central en 2026. El alcalde Juan Diego Zelaya asumió el cargo tras vencer en un escrutinio estrecho por un margen de apenas el 0,2% de los votos frente al aspirante a la reelección Jorge Aldana. Al heredar una corporación municipal con una deuda superior a los 11.000 millones de lempiras, la alcaldía suscribió un convenio directo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para la ejecución del fondo La Capital Conecta, dotado de $3,4 millones. Este mecanismo independiente permitió coordinar la logística de envío de la ayuda humanitaria civil recolectada por la diáspora y la ciudadanía hondureña hacia Venezuela. Observad con suma atención este contraste institucional, porque aquí es donde el relato del Poder Ejecutivo se rompe en 1000 pedazos. La Corporación Municipal de la Capital, bajo una dirección que también enfrentó un proceso electoral sumamente complejo y reñido, heredó una alcaldía prácticamente en la quiebra financiera, amarrada por deudas históricas brutales que paralizaron obras vitales como la represa San José o la reconstrucción de la colonia Guillén. Sin embargo, ¿qué hizo el gobierno local? En lugar de esconderse detrás de la excusa cobarde de la escasez o de someterse al control del aparato corrupto del gobierno central, el alcalde buscó una vía alternativa. Trianguló un convenio con los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. ¿Pero por qué la ONU? Porque sabían perfectamente que los fideicomisos públicos del gobierno nacional están cooptados por las redes de impunidad de la Procuraduría de la República. Al operar bajo estándares internacionales de auditoría, la alcaldía capitalina logró rescatar la solvencia operativa y el prestigio institucional para hacer lo que el presidente de la República declaró imposible: canalizar la solidaridad orgánica de los ciudadanos honrados y de la diáspora venezolana hacia las zonas del desastre. Este contraste nos demuestra de una vez por todas quién calla y quién cobra en esta historia de la miseria gubernamental. La escasez de recursos en Honduras es una mentira del tamaño de la cordillera del Merendón. Si una municipalidad endeudada puede estructurar un canal logístico independiente de ayuda humanitaria apoyándose en la sociedad civil y en organismos multilaterales, el Poder Ejecutivo Federal tenía 10 veces más capacidad logística, militar y financiera para enviar contingentes de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO y rescatistas profesionales a salvar vidas en Venezuela. No lo hicieron porque no quisieron, y no quisieron por 3 razones de la política que es realmente asquerosa en Honduras. Primero, para no incomodar las directrices de seguridad de la administración. Segundo, porque el presupuesto general del Estado en este 2026 prefiere quemarse en el pago de una deuda externa asfixiante y en bonos de compra de votos legislativos. Y tercero, porque toda la energía mental, política y operativa del presidente Asfura está concentrada en una sola tarea: evitar que el magistrado de la Corte Suprema reactive su expediente criminal y lo mande directo a una celda de prisión por el saqueo de 28 millones de lempiras. Es la parálisis del miedo disfrazada de prudencia cristiana. Vías institucionales y ciudadanas para la reconfiguración del orden democrático en Honduras. Restablecimiento inmediato del Tratado de Extradición Bilateral con los Estados Unidos como mecanismo de control judicial contra la macrocorrupción. Auditoría Ciudadana Independiente sobre el Presupuesto General de la República 2026. Reactivación inmediata de los procesos penales congelados en la Corte Suprema de Justicia mediante la recusación del juez natural por conflicto de interés flagrante.
El pueblo hondureño tiene que despertar de la anestesia de las falsas oraciones oficiales y empezar a exigir en las calles y en las urnas el regreso inmediato de las herramientas de justicia internacional. Si este gobierno presume de soberanía, que empiece por demostrar la soberanía de sus tribunales, obligando a la Corte Suprema de Justicia a descongelar el expediente de los 28 millones de lempiras del presidente Asfura. Un gobernante bajo sospecha fundada de lavado de activos y fraude no tiene la solvencia moral para dirigir los destinos económicos de una nación, ni para decidir en nombre de la fe católica qué es justo y qué es egoísta. Es urgente una reingeniería ética del gasto público. No podemos tolerar que en este año 2026 se elimine la merienda escolar de 1 millón de niños argumentando crisis fiscal, mientras el Congreso Nacional se reparte subvenciones individuales sin ningún tipo de auditoría técnica independiente. El presupuesto general del Estado debe dejar de ser una caja de herramientas para la cohesión de mafiosos de los partidos tradicionales y volver a su fin primario: garantizar la vida, la salud y la dignidad del ciudadano honrado. La solidaridad internacional no es un lujo decorativo del que un país pueda prescindir cuando le da la gana. Es el reflejo directo de la salud moral de sus instituciones. Una Honduras libre de corrupción, con una Procuraduría General dirigida por juristas independientes y no por los exabogados del presidente de turno, tendría la solvencia económica de sobra para sanar las heridas de su población y al mismo tiempo extender una mano fraterna e implacable a cualquier pueblo del continente que sufra los embates de la tragedia. La soberanía real no consiste en aislarse en la irrelevancia diplomática para proteger los delitos de una cúpula. La soberanía real consiste en tener la casa limpia de ladrones para poder mirar al mundo de frente y con dignidad. Regresemos al punto de partida. Al inicio de esta investigación, que desnudamos la paradoja de un presidente que junta las manos ante los micrófonos, pide el perdón de Dios y declara que su prioridad es cada hondureño para justificar su total indiferencia ante el dolor humano de un terremoto vecino. Hoy hemos demostrado con datos fríos, leyes vigentes y expedientes judiciales abiertos que detrás de esa falsa piedad no hay patriotismo, sino el miedo de un sistema político miserable que prefiere entregar la soberanía exterior a cambio de un blindaje contra la cárcel. La historia y la fe católica nos enseñan que el verdadero liderazgo no se esconde en las cuevas de la impunidad judicial ni se arrodilla ante los intereses de las potencias extranjeras, mientras se le quita el pan de la boca a los niños de su propio pueblo. Honduras es un país inmenso, bendecido con recursos extraordinarios y habitado por un pueblo trabajador noble y profundamente solidario que no merece ser representado por la mezquindad de una cúpula bajo requerimiento fiscal. Es hora de arrancar la máscara de la falsa virtud y exigir una patria donde la verdad mande, la justicia obedezca y la dignidad humana vuelva a ser el centro del poder político. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Comparte, activa la campanita y te leo en los comentarios. Bendición, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.